Teleamazonas presenta las noticias locales con María Isabel Carminiani y Stephanie Paz. 5 de la mañana con 55 minutos, amigos, muy buenos días, que tengan un excelente martes, a ponerle mucho ánimo, mucha energía. Hoy Quito amanece bastante frío, 7 grados centígrados, Isa, así que mejor tómese un cafecito caliente y salga bien abrigado de casa. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo, Así pero es. no hay cariño aquí, Steffi, no nos han dado un cafecito, nada una agüita aquí. aromática como para comenzar con pie derecho esta jornada. Usted en casita haga lo propio, levántese con mucho entusiasmo, pese a las adversidades que estemos atravesando como personas, como país. Sabemos que estamos atravesando por situaciones muy difíciles, pero pongámosle mucho optimismo a este nuevo día que nos regala la vida. Eso sí, como ya lo decías, Steffi, salgan bien abrigados, sobre todo en la capital, y eso sí, no se confíen, porque en horas de la tarde el pronóstico es de lluvias, así que a tomar las debidas precauciones del caso. También recordarles que ciertas vías en Quito están cerradas por los trabajos que se realizan, así que a salir con tiempo. Por ejemplo, la América, en el tramo que comprende desde la calle Barón de Carondelet hasta la Mañosca, estarán realizando durante todos estos días algunos trabajos, así que a tomar las debidas precauciones. Así es, de cerca de un mes de cierre de esta, una de las principales arterias viales, se realizará por tramos. Sin embargo, tome en cuenta esta información para que mejor coja ciertos desvíos y no se encuentre con trancones en la capital. Es momento de iniciar con las noticias. Y comenzamos contándoles que en la capital se registraron 3 robos a cajeros automáticos durante la última semana. 2 de estos delitos los cometió la misma banda delictiva y la policía localizó el vehículo en el que operaban. Natalie Jiménez nos cuenta más en el siguiente reportaje. En una semana se registraron 3 asaltos a cajeros automáticos. El primero fue en el sur de Quito, el segundo en el Valle de los Chillos y el tercero se registró la madrugada de este lunes en el Quinche. El comandante general del Distrito Metropolitano de Quito precisa que estos 2 últimos fueron cometidos por la misma banda. Los últimos, el que se realizó en los Chillos y en el sector del Quinche, fueron bajo la misma modalidad, con este tipo de método de saturación por gas y utilizando el mismo vehículo. Según datos de la policía, en 2022 se registraron 14 robos a cajeros con distintas modalidades. Hemos tenido ya casos anteriores, como les decía, de los 14 casos que se dieron en el 2022, estamos analizando estas personas porque muchas de ellas quedaron en libertad. Herrera precisa que los delincuentes no podrán utilizar el dinero robado debido a que ahora los cajeros cuentan con un sistema de tinta. Para los delincuentes no van a lograr su objetivo porque estos tenían este poder de entintado de los billetes, es decir, los billetes fueron marcados. Y precisamente el auto en el que se movilizaban fue encontrado horas más tarde en el distrito Tumbaco. Aquí en el sector de Iguiñaro de la parroquia del Quinche, lugar en donde fue ubicado el vehículo causante de estos hechos delictivos. A través de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia se encuentran realizando las coordinaciones necesarias para la localización y captura de la presunta banda delictiva. El dueño del vehículo acudió al punto para reconocer su auto y narró lo que ocurrió la noche del robo. Me trataron bastante mal hasta sacarme todo el dinero de todas las cuentas. Me ahorcaron y me amarraron de manos y pies. Posterior a esto me cambiaron de auto en una cajuela y me dejan tirando en una quebrada. La policía afirma que fortalecerá los operativos nocturnos en las zonas periféricas de la ciudad, en donde se registraron los últimos delitos. Además, pide la colaboración ciudadana en caso de que observe estos billetes con tinta o a gente sospechosa cerca de los cajeros. Y tras los casos de delincuentes vestidos de policías que están secuestrando a personas, el alto mando policial prohíbe los controles u operativos ejecutados por una sola persona. Y se alerta que a la mínima duda de algún operativo se llame al EQ 911. Con el hecho ocurrido este fin de semana ya son 3 casos de delincuentes que se visten como los policías del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional para ejecutar falsos operativos y controles y luego secuestrar a ciudadanos en diferentes puntos de la zona 8. Este fin de semana, imágenes captadas por cámaras de seguridad en la Alborada 10ª etapa confirman cómo sigue operando este grupo delictivo. Un delincuente vestido de policía para la marcha del carro y le pide los documentos al conductor. Una persona que fingía ser policía con varios implementos
al cual el análisis primero pues se tuvo que no es una moto policial. Los agentes de inteligencia de la Policía Nacional indican que se trata de la estructura criminal Los Tiguerones, que están operando bajo esta modalidad, pues actualmente esta y otras agrupaciones están golpeadas por los decomisos de droga. El negocio para estas estructuras ahora es secuestrar. Esta semana también en San Borondón se viralizó un caso de un supuesto uniformado en moto que detuvo a una pareja para realizar un control. Llegaron otros sujetos en auto y empezaron a golpear al hombre y lo intentaron embarcar en uno de los autos. Un caso más, el 4 de enero en Vía La Costa, donde fue atrapado este sujeto. Con la indumentaria similar a la utilizada por el Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional, este hombre a bordo de una moto robada, que además participó en el sicariato a un miembro de la Policía Nacional en 2021, custodiaba el auto donde fue secuestrado un ciudadano, al que abandonaron luego de varias horas en la Kennedy Norte de Guayaquil. El jefe subrogante de la Zona 8 manifiesta que las características para reconocer a este tipo de antisociales es que generalmente los operativos policiales se están haciendo en conjunto, no de manera personal. En estas circunstancias las estrategias es no actuar siempre solos. Los policías ahora estarán y a la disposición del comando de aquí de la zona saldrá en virtud de los controles policiales se hagan con 2 o 3 motocicletas acompañados de un patrullero para cualquier verificación y con el reporte inmediato al EQ 911 que establece pues en este sentido con la ayuda también vamos a pedir al EQ para con las cámaras que se encuentran en los distintos territorios establecer una trazabilidad y más que todo la operatividad policial. En el caso de registro de vehículos, el artículo 479 del Código Orgánico Integral Penal señala que se podrá hacerlo sin autorización judicial en los siguientes casos. En zonas de frontera o donde la aduana ejerza control, en ningún caso el registro deberá interferir en la intimidad de los pasajeros. También en controles de rutina policial y militar. Asimismo, en caso de existir razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de armas o de la existencia de elementos de convicción e infracciones penales. También si el conductor no justifica documentada ilegalmente los permisos de circulación, matriculación o de procedencia de la mercadería. También por el hecho de haber cometido una infracción flagrante. Si en un caso una persona es víctima de la delincuencia, que quizás con todo lo que tiene la policía, el carro, los 3 policías, igual son interceptados, ¿cómo poder identificar si realmente son policías o no? O llamar de inmediato al EQ 911. Bueno, inmediatamente que es llamar al EQ 911, nosotros como comando se tiene las disposiciones claras, ciertos distintivos, estrategias internas de control interno hacia las motocicletas policiales en cuanto a sus placas de identificación, la señalética que debe tener en este caso, pues tanto frontal y laterales. En cuanto a los uniformes policiales que siguen utilizando delincuentes, la indumentaria continúa vendiéndose en varios locales. En algunos incluso no piden ni credencial. 6 de la mañana con 3 minutos y ahora queremos contarles ya en otro tema que tenemos información del Instituto Geofísico que reporta hace pocos minutos un sismo en la provincia de Pichincha. La magnitud es de 3,8 según la información publicada en su cuenta de Twitter y se registró a 18,59 kilómetros de Tabacundo en la provincia de Pichincha. Estamos pendientes de esta información, Estefi. Así es, este sismo ocurrió exactamente a las 5 de la mañana con 58 minutos, hace pocos minutos y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Estaremos muy pendientes de la información que se genere desde el Instituto Geofísico para continuarles informando. Vamos a continuar con otro tema. Les contamos ahora que el fallo de un juez de la Concordia de liberar a un condenado por sicariato genera reacciones entre juristas y también la queja de la Fiscalía General por abuso de derecho. Por su parte, la Unidad Judicial Multicompetente de la Concordia descartó el habeas corpus que se había otorgado. Luisa María Heredia nos tiene el informe. Esta vez el beneficiado es Wilson Vinicio Ruiz Torres, quien hasta el 20 de enero pasado cumplía una pena de 24 años de privación de libertad por el delito de asesinato. Según determinó la justicia, él fue el autor intelectual del sicariato del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga, hecho que ocurrió en julio de 2019. Ahora, cuando no han transcurrido ni 4 años desde el cometimiento del crimen, Wilson Vinicio Ruiz Torres está en libertad. El juez Ángel Lindao del Cantón La Concordia le concedió una medida cautelar autónoma. Dispuso que cumpla la condena en su casa, eso sí, sin salir del país, y para constatar que se cumpla su decisión, le pidió al sentenciado que se presente una vez al mes en la Fiscalía de Riobamba. Una burla sangrienta contra el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos, porque este juez ordena la libertad, a las pocas horas revoca esta decisión, pero ya el delincuente se ha ido, pues. Dice en su fallo el juez que era necesario e inminente que se otorgue una protección al beneficiado de la medida cautelar
cautelar con la finalidad de evitar que en algún posible amotinamiento de los muchos que se han dado en el Ecuador pueda ser atentado en sus derechos de libertad como la integridad física y vida. Entonces no solamente tendríamos que otorgarle a este ciudadano, sino a todos los ciudadanos que están privados de libertad, porque todos están expuestos a un amotinamiento. La Fiscalía General del Estado, vía comunicado, manifestó su preocupación tras conocer esto. Consideró que es una muestra más del abuso en la aplicación de recursos constitucionales a favor de algunos condenados. La Corte dice que no puede hacer nada, como lo ha dicho ya el presidente del Consejo de la Judicatura. Aunque el 19 de junio de 2022 el Consejo de la Judicatura anunció una suspensión provisional para el juez Ángel Lindao mientras investigaba una presunta infracción gravísima cometida, pues Lindao fue denunciado por la Fiscalía después de que dispuso que Inmobiliar desaloje 2 inmuebles que le habían sido incautados a Leandro Norero Tigua, alias el Patrón, financista de bandas del crimen organizado y el narcotráfico, asesinado en la cárcel de La Tacunga. El 7 de diciembre se volvió a saber de él cuando aceptó la acción de protección planteada por los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social censurados y destituidos por la Asamblea, declarando la nulidad de la resolución del Pleno. El Consejo sí puede actuar, abriéndole un expediente y que justifique o que motive su fallo. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, SNAI, en otro comunicado hizo un llamamiento a los organismos de justicia a orientar sus actuaciones hacia el fortalecimiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 6 de la mañana con 6 minutos y ahora les contamos que han pasado 21 días y el paradero de Natalia Ojeda y su pequeña hija Sabina Álvarez aún es incierto. En la siguiente nota, Pablo Guerra Báez nos cuenta que los familiares de las desaparecidas realizaron un plantón en las afueras de la Fiscalía solicitando celeridad en las investigaciones. ¡Vivas se fueron! ¡Vivas las queremos! Con estas consignas, los familiares de Natalia Ojeda y Sabina Álvarez, desaparecidas desde el 3 de enero, exigen a las autoridades más celeridad en las investigaciones de búsqueda de sus seres queridos. Que Nati Sabi tiene que venir. Según los familiares, Natalia iba a encontrarse con su ex esposo Manolo. Sin embargo, a las pocas horas ella se comunicó con su hermana contándole que abandonaría el país. Son los 3 los que se van. Es el papá de Sabina, Sabina y mi hija. El viaje decía que se iban hasta Venezuela. Además, Natalia dejó una carta a sus familiares en donde explicaba las razones de su viaje. Donde comenta que está en peligro su vida, la vida de la bebé. Además me dice que en cuanto llegue a su destino va a comunicarse. Hasta ahí es todo el contacto que tengo yo. Entre las investigaciones realizadas por la Policía Nacional y la Fiscalía están el testimonio del taxista que transportó a la pareja y a la niña desde Salcedo hasta Quito. Y él había mencionado, comentan que entra por el rondel de ciclista, pero no se sabe más nada, no se acuerda, el señor dice que no se acuerda dónde les dejó. Han pasado 21 días de la desaparición de Natalia y Sabina y sus familiares temen por la vida de sus seres queridos. Porque realmente hay informes que de pronto ya debieron estar hechos y aún están en proceso. Pero eso, celeridad, un poquito de interés, porque hay una niña de 1 año y medio que está desaparecida y nos preocupa mucho, no creo que la esté pasando bien. Pues ya son 20 días y sí nos está pesando la desesperación, el temor, el miedo por la vida. Y por no saber noticias de mi hija y de mi nieta. Si usted sabe algo de Natalia y Sabina, comuníquese al 1-800-33-54-86. Ahora les contamos que una muerte violenta se registró en Tulcán. La víctima fue encontrada en un saco de yute atada de manos y amordazada. La policía investiga el hecho mientras los habitantes del sector piden mayor seguridad. Jairo Jacome nos cuenta más en el siguiente reportaje. Se trata de una persona de sexo masculino de entre 20 y 30 años de edad aproximadamente, posible víctima de venganza o ajuste de cuentas por la manera en que fue encontrado, cuya identidad aún no se ha logrado establecer, pues no se encontró ningún documento en sus pertenencias. Se desconoce de acuerdo a lo que se ha podido verificar a simple vista. Está amordazado, está maniatado y en el departamento médico legal se podrá verificar cualquier otra información que nos corresponda.
El cuerpo sin vida fue encontrado por un reciclador que circulaba por el sector suroriente de Tulcán, quien se percató de los zapatos que sobresalían de un saco de yute y al acercarse se topó con la desagradable escena. La persona que lo encontró pues manifestaba que él estaba reciclando y lo ve al señor que estaba ahí, entonces manifiesta que lo único que fue es llamar de urgencia que vengan a auxiliarlo y después ya hasta que nos llamaron a tratar de ver. En horas de la madrugada, los moradores escucharon vehículos y gente libando en el sector. Sin embargo, no hay indicios de los responsables de esta muerte, que causa temor en los habitantes del sector. Yo sí, a las 2:30 de la mañana escuché así ruidos, los perros aullaban, pasó un carro, pero yo dije tal vez a los vecinos, como a veces también hay gente que viene a tomar, así, entonces pensaba eso. El cuerpo presentaría señales de tortura y fue abandonado entre escombros y basura de la vía, cerca de matorrales en una quebrada colindante, donde suelen esconderse antisociales que hacen de las suyas, según los moradores. Pues nosotros aquí en la Ciudadela hemos tenido robos, hay mucha inseguridad. La verdad nosotros aquí estamos inseguros porque ya que los policías aquí ya no vienen a darnos seguridad. Valga este acto tan triste para pedirles que por favor nos ayuden con seguridad, nuestro barrio está abandonado. El cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue de la ciudad mientras la policía investiga los hechos de la primera muerte violenta registrada en la provincia durante el presente año. Continuamos con más y ahora les contamos que un ciudadano fue detenido por atropellar a 4 personas en el sur de Quito. Juan Miguel Rodríguez recabó testimonios de los vecinos del sector, quienes aseguran que el conductor del vehículo manejaba en estado etílico. En redes sociales circula este video, en el que moradores que viven en las cercanías del Parque de los Tubos en el sur de Quito intentaron linchar a un ciudadano que habría provocado 2 siniestros de tránsito. El sujeto atropelló a 4 personas del sector. Yo trabajo en una lavadora de autos y de repente el carro vino con mayor velocidad, no me dio ni chance de esquivarme ni nada. Y me trompezó y me arrolló, de ahí casi ya no me acuerdo más nada. Yusmari es una de las afectadas. Ella está postrada en una cama, pues señala que a pesar de que fue llevada a una casa de salud cercana, el mismo día fue dada de alta. Sin embargo, los dolores que siente son tan intensos que no puede movilizarse por sí sola. Su esposo es quien le presta ayuda. Quedé como me ven en la cama, casi prácticamente inmóvil. Yo quisiera que ese señor me ayudara, que se haga responsable de esto. Nosotros somos personas de bajos recursos y me duelen las piernas. Yo prácticamente no puedo mover mis piernas, la cabeza me duele mucho. En el video difundido a través de plataformas digitales, se observa cómo el conductor del vehículo intenta escapar luego del incidente, pero en el intento se estrella contra otro automotor. ¡Bájalo! Los moradores del sector aseguran que el conductor estaba en estado etílico. Estaba bien ebrio, bien tomado. Estaba en estado de embriaguez. Y a lo que estaba por la parte de allá arriba, atropelló a una pareja de una moto primero. Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito señalan que atendieron el suceso y aclaran que está en fase de indagación previa. Hicieron 30 días de instrucción fiscal para determinar responsabilidades y causas. Está involucrado 2 señores conductores, o el acompañante de la motocicleta y una señorita verde. Mientras tanto, Yusmari solicita una nueva valoración médica, pues agrega que no puede moverse. Si usted desea ayudar, comuníquese al 099-852-0542 y así ayudará a que esta familia retorne a su normalidad. 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos a cambiar de tema. Según datos de organizaciones internacionales, semanalmente son deportados entre 100 a 120 migrantes ecuatorianos que intentan cruzar de México a Estados Unidos. De esta cifra hay un número considerable de ciudadanos que buscan retornar por falta de oportunidades. Paul Coello nos cuenta más en el siguiente reportaje. ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Ecuador. Ecuador, ¿cómo les fue el camino? Sin palabras. Ay, llegar aquí sin palabras. Sí,
Agarrados de la mano bajo un intenso sol y un poco desorientados por el cansancio, una pareja de ecuatorianos contó brevemente a un periodista que los grabó lo duro que fue atravesar 7 países para llegar a alcanzar el sueño americano. 7 países que hemos recorrido, los 7 países han sido fatales. ¿7 países fue difícil? Sí, fue muy difícil. ¿Vienen solo, no trajeron hijos? No, que los voy a traer a mis hijos a su vida. El video fue captado hace algunas semanas en Arizona, Estados Unidos. Aquí la pareja de ecuatorianos relataron que llegaron sin nada, únicamente con un anillo y un par de apuntes que les sirvió para llegar a territorio americano. Y que yo le voy a ayudar a mi hijo para que sea piloto. Por eso estamos aquí, porque él tiene un sueño, él quiere estar estudiando para ser piloto. Los amo, los amo. Son imágenes que conmueven y que muestran la dura realidad que están atravesando cientos de ecuatorianos a diario que salen del país en busca de mejores días. Eduardo Valdión, de la Alianza Migrantes en México, cuenta que Ecuador atraviesa el segundo éxodo migratorio en su historia, después de la crisis bancaria en 1999 y 2000. Estamos observando desde agosto del 2020, empezó a evidenciarse unas tasas de crecimiento inusuales de la migración forzada de ecuatorianos. Indica que en este éxodo migratorio han identificado nuevas problemáticas que les obliga a los ciudadanos a salir del Ecuador. Están aquellos que salen por primera vez en busca de oportunidades laborales. También hay un registro de ciudadanos extranjeros que utilizan el país como tránsito y se suman los migrantes que quieren retornar. Al no encontrar las posibilidades de inserción económica, laboral, financiera, han tomado la decisión de volver a migrar. Y este es un fenómeno también nuevo en el caso ecuatoriano, porque nosotros no conocíamos ciclos de reemigración forzada como el que está teniendo lugar actualmente. Pero no todos logran cruzar la frontera. Según la organización internacional World Vision, semanalmente están siendo deportados al país. 2 vuelos humanitarios con personas que retornan al país, 100 a 120 personas semanalmente. Y a pesar de que las cifras revelan lo preocupante de esta situación, según el canciller Holguín, en estas últimas semanas han evidenciado una reducción respecto al flujo migratorio de ecuatorianos. En los últimos días, relacionados a que la incidencia de migrantes tratando de cruzar el Darién ha bajado. Esto tiene que ver con que en diciembre Estados Unidos no retiró esto que se conoce como el título 42, que de cierta manera era el mecanismo con el que estaban manipulando los coyoteros. Y es que los registros no únicamente han aumentado sobre la migración forzada o irregular, sino también vemos un alto flujo a diario de ciudadanos ecuatorianos en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, saliendo del país en busca de nuevos retos y oportunidades. Por mi familia, visitar, estar un tiempo y luego volverme, porque ya mi vida ya está allá. 6 de la mañana con 17 minutos y preste mucha atención si usted está por salir de casa porque es momento de llamar a la wincha de Teleamazonas. Hoy no circulan los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4. El horario de restricción además es desde las 6 de la mañana, es decir, ya está vigente y se va hasta las 9:30 y por la tarde desde las 4 hasta las 9 de la noche. Tome en cuenta entonces esta información antes de salir de casa. Además, recuerde que con el aumento del salario básico a $450, las multas de tránsito y también por pico y placa aumentan. Por primera vez superan los $60 y por tercera ocasión los $200. Así que evitemos un mal rato y también a cuidar nuestro bolsillo. Vamos a tomar las debidas precauciones, sobre todo si es que usted está pensando en venir a la capital desde otro punto del país. Recuerde que aquí en Quito está vigente la restricción del pico y placa. Vamos a nuestra primera pausa comercial, Steffi. Así es, pero al regresar les contamos que inició la segunda fase de operación del Metro de Quito. Los usuarios podrán ya subirse en los trenes y realizar recorridos. Además, se reactivó ya el plan para construir torres de vivienda y oficinas en el Hotel Quito, edificio patrimonial de la capital. Volvemos enseguida con los detalles. 6 de la mañana con 20 minutos, ya estamos de regreso para contarles que inició finalmente la segunda fase de inducción del Metro de Quito. Los usuarios podrán ya subirse en los trenes y realizar recorridos. Veamos más en el siguiente reportaje. Alrededor de las 8 de la mañana llegaron los primeros pasajeros a la estación El Labrador en el norte de la capital y realizaron el circuito en metro hasta Quitumbe.
El recorrido de norte a sur tomó alrededor de 40 minutos. Nos emocionamos mucho, está muy bonito. Por primera vez que conocimos el tren aquí. El tiempo que se demora de trasladarse de sur a norte, creo que en la superficie se hace como 2 horas. Aquí va a haber más rápido y creo que vamos a madrugar menos. Personal de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos y agentes metropolitanos de control estarán presentes durante el viaje tanto en el interior de los trenes como en las paradas. Según el gerente de operaciones del metro, Roberto Custode, ya están listos y aprobados además los protocolos de seguridad. Las telecomunicaciones de operaciones y emergencia son telecomunicaciones que están completamente listas, garantizadas, probadas, con respuesta con el EQ 911, con bomberos, con la Policía Nacional. Sin embargo, el sistema de comunicación comercial aún no está listo. Por ello, son pocos los sitios en los que usted tendrá señal con su celular. En el interior de los trenes y durante el viaje, recién en septiembre contará con este servicio. Tenemos listos son los términos de referencia de la licitación pública internacional para contratar a la empresa que instalará el sistema de telecomunicaciones a lo largo de la vía. Por los tiempos que demora, probablemente nos lleve hasta aproximadamente el mes de septiembre para en esa fecha ya tener las telecomunicaciones dentro del túnel. Para el usuario, sí habrá una molestia inicial que significará durante 15 a 20 minutos no tener señal de celular. Desde la tarde de este lunes, quienes deseen ser parte de esta fase de inducción y de recorrido en los trenes pueden inscribirse en la página web www.metrodequito.gov.es. Los trenes estarán en movimiento de lunes a viernes, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, y el horario de atención en los sábados será desde las 8 hasta las 11. Esta fase de inducción debió iniciar el pasado 5 de enero. Sin embargo, las autoridades indicaron que esto no retrasará la operación comercial prevista para marzo. Ahora les contamos que la Policía Nacional está tras los pasos de bandas delictivas que operan en el transporte público. En estos últimos días han sido desarticuladas varias de ellas, pero por la falta de denuncias siguen delinquiendo. Paul Coello, desde la terminal de Quitumba, en el sur de la ciudad, nos cuenta más. ¿Qué tal, Paul? Gracias, Estefi. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, mientras las leyes no cambien en este país y mientras las sanciones no sean más fuertes para los delincuentes, la situación va a seguir siendo la misma. Como bien indica Estefi, en estos últimos días se han desarticulado a varias organizaciones delictivas que operan dentro del transporte público. Hace algunos días también pudimos observar un video cómo eran capturados 5 delincuentes por parte de la Policía Nacional, delincuentes que venían robando justamente en el transporte público. Fueron capturados en el sector del Tejar con armas blancas, incluso con las pertenencias de las personas, de las víctimas, celulares, billeteras, dinero en efectivo. Fueron puestos a órdenes de la justicia, llegaron a la fiscalía y por la falta de denuncias, como bien indicas, también por la falta de pruebas, fueron liberados de inmediato. Esa misma tarde salieron libres y contra ellos mismos tiene que la policía combatir, contra ellos mismos las entidades municipales en este caso tienen que seguir trabajando. Está con nosotros el coordinador de la Secretaría de Seguridad para que nos cuentes, Cristian. Lamentable esta situación que está ocurriendo, ustedes continúan realizando los operativos, sin embargo tienen que combatir con los mismos delincuentes porque no son puestos a órdenes de la justicia, ni siquiera tienen antecedentes penales. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días con todos y todas. Sí, justamente se han intensificado los operativos, hemos llevado a personas detenidas, se han desarticulado bandas por parte de la Policía Nacional en el transporte público específicamente. Lastimosamente se ponen a órdenes de autoridades competentes y estas personas logran salir a las pocas horas. Sin embargo, seguimos en estos operativos, seguimos articulados con el gobierno central a través de la Policía Nacional, diferentes entes del municipio como es el Cuerpo de Agentes Metropolitano, la Agencia Metropolitana de Control y lo que nos corresponde a nosotros. Levantar actos administrativos si es que encontramos alguna arma blanca gracias a nuestra ordenanza 035 que entró en vigencia en el 2022. ¿Qué tan efectivo ha sido o se ha cumplido precisamente estas normativas del porte de armas, por ejemplo? Justamente se han retirado del espacio público más de 120 armas blancas y se han levantado más de 60 actos administrativos. Estas sanciones son pecuniarias, lo levanta la Agencia Metropolitana de Control. De cierta forma estamos retirando del espacio público armas blancas que posterior podrían utilizarse para cierto ilícito, que es lo que queremos evitar como Secretaría de Seguridad y Municipio de Quito.
Ahora, hay paradas de las que conocemos que son las más peligrosas, del Tejar, por ejemplo, la de los Dos Puentes también, y otras de acá del sur de Quito. No sé si valdrá la pena también intensificar los operativos en estas paradas, porque son donde más frecuentemente la gente denuncia. Claro que sí, no solo en las paradas, sino en los exteriores de estas paradas, sobre todo en el Tejar y en San Roque. Hemos realizado operativos constantes, estamos realizando operativos constantes en estas paradas. Como menciono, se ha retirado armas blancas y es lo que podemos aportar en el tema de seguridad. Se han levantado los actos administrativos, seguimos en estos operativos y vamos a seguir. Si es que revisamos las redes sociales del municipio de Quito, los operativos son diarios, constantes y en diferentes lugares de la ciudad. Lo peor es que algunos delincuentes ya son reconocidos por parte de la Policía Nacional, ya los tienen identificados incluso, y les llama la atención seguir capturando a los mismos de siempre. Lastimosamente es así, ya sobre todo la empresa de pasajeros ya lo reconoce, la guardianía privada ya lo reconoce, nosotros hacemos el registro, se decomisan armas blancas, lastimosamente se ponen órdenes de autoridades competentes, pero hasta ahí se queda el proceso. Muchísimas gracias, Cristian. Insistimos, mientras las leyes no cambien en este país, pues la situación va a seguir siendo la misma. La policía tiene que combatir a los mismos delincuentes todos los días. Les capturan, les ponen a órdenes de la justicia, pero lamentablemente a las pocas horas, a los pocos días salen y vuelven a operar. Son alrededor de 5 delincuentes, por ejemplo, que operan en el sector del Tejar, que ya los tienen identificados, pero no pueden hacer absolutamente nada. Lamentable lo que ocurre. Mientras tanto, los operativos se siguen ejecutando por parte de la Policía Nacional y entidades municipales. Con esta información regreso a estudios, compañera de ustedes con más. Amigos, buenos días. Muchísimas gracias, Paul. Realmente indignante que el trabajo de la policía se vea empañado por las acciones del sistema de justicia. Desde aquí entonces el llamado es a las autoridades de justicia y también a la Asamblea Nacional para que se endurezcan las leyes contra los delincuentes. Los capitalinos no aguantamos más inseguridad. Terrible. Vamos a continuar con otro tema. La empresa de agua potable realiza la construcción de un túnel para encauzar las aguas de la quebrada Carretas y evitar los problemas que generaba la erosión. La obra estará lista en mayo. Sin embargo, actualmente por las lluvias, las viviendas que están en el perfil de este afluente continúan en riesgo. Incluso algunas ya están en el aire. Nos informa Helen Quiñones. Las intensas lluvias que se registran en los últimos días en la capital mantienen en zozobra a la familia Pavón. La acumulación de agua supera la capacidad de la quebrada Carretas y amenaza a las viviendas que están en todo el perfil. El predio tenía, de donde usted mira aquí atrás, 30 metros para atrás, que se ha ido comiendo con el problema este que tenemos. No era quebrada, era una bajita que tenía unos 10 metros de altura. Doña Sadia tiene su vivienda en el barrio Puertas del Sol. Transitar por la principal avenida nos hace pensar que todo está bien, pero al ingresar a la vivienda la realidad es otra. Cuando llueve empieza a haber unos vientos terribles aquí atrás y suena la quebrada porque el caudal del agua que baja de la lluvia y de las aguas residuales toma una magnitud grande y empieza como a tronar y empieza a comerse el talud. En la casa habitan adultos mayores y niños. Doña Sadia cuenta que hace 3 años se intensificó la erosión de la quebrada y ocasionó deslizamientos de tierra. La casa en la parte posterior está en el aire. Casi no dormimos, o sea, en la noche pasamos en vigilia. Un hijo mío sentado aquí y yo sentada abajo. Ya acaba de pasar todo y ¿qué digo usted? Me estoy durmiendo a las 6 de la mañana, hasta las 10. Pero la casa de la familia Pavón no es la única afectada. Son más predios que están a la espera de un proceso de expropiación. Somos 98 predios que estamos al borde. De los 98, 40 están en riesgo y de los 40 están como 10, 15 en alto riesgo, es decir, que están de 5 a 10 metros. Hemos perdido entre 30 a 40 metros. En la actualidad están de 5 a 10 metros. Algunos de las casas que están aquí están a 1 metro, prácticamente están en el aire. Entonces lo que nosotros queremos es que ya la solución sea un plan integral, no sea solo retirarnos del agua, sino que también esta parte de aquí vuelva a ser como antes. Hace 3 años estuve en este mismo lugar, en este patio, recogiendo el testimonio de los habitantes de esta vivienda que se sentían preocupados por lo que podría ocurrir. Hoy ha transcurrido el tiempo y sí, lo que tanto temían ocurrió. La erosión que se registraba en esta quebrada deslizó los taludes y se llevó no solo parte de esta vivienda, sino también de otras aledañas. Actualmente piden al municipio un proceso de expropiación.
Para evitar mayores daños y parar la erosión, la empresa de agua potable construye un túnel subterráneo donde se encauzará el agua. Las obras consisten en la construcción de obras de captación, túneles de desvío del cauce y unas obras de unos pozos de caída que evitan que la cascada existente siga causando erosión en el cauce. La idea es conducir el agua hacia aguas abajo de una forma controlada y de esta forma evitar la erosión del cauce. Estos trabajos terminarán en mayo y se realizan con una inversión de $800.000. Según la empresa de agua potable, también se realizan trabajos similares en la quebrada del Colegio, donde se registra este mismo problema. 6 de la mañana con 32 minutos. Ahora les contamos que vecinos del sector de La Clemencia en el sur de Quito denuncian la caída de un muro de contención, el cual no ha sido atendido por las autoridades. Juan Miguel Rodríguez está en el lugar junto a los vecinos para mostrarnos el panorama. ¿Qué tal, Juan Miguel? ¿Qué tal, Estefi, amigos televidentes? Muy buenos días. Efectivamente, 6:32 de la mañana y yo quiero mostrarles cómo se encuentra la situación acá. Pues el día domingo suscitó este hecho en el que se cayó este muro de contención afectando a una de las casas que hay en este sector. Y justamente vamos a hablar con uno de los representantes de esta casa. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos la problemática o el problema que tienen acá. Buenos días, estimados. Resulta que el día domingo, debido al temporal que estamos viviendo y sobre todo a la acumulación de un problema que se viene dando desde hace años debido a la mala ejecución de este pasaje y a la mala ejecución del alcantarillado que conecta todas estas casas, ha habido una filtración de agua y problemas con los muros de todos los vecinos de la calle Hermandad Ferroviaria. Hasta que el día domingo suscitó lo inevitable, se cayó el muro, precisamente mientras recibíamos la visita de un inspector municipal. Eso valió y dio pie para que se active una emergencia en ese momento, gracias a lo cual hemos recibido la visita de varios funcionarios municipales, pero lamentablemente ninguno de ellos nos ha dado una solución concreta. No hay una solución integral al problema. Han venido a visitar, pero hasta ahí llegaron. Exacto. Lo único que hicieron es poner estos palos, la cinta y recolocar el poste de alumbrado eléctrico mal recolocado, porque tampoco hubo esto. ¿Por qué está acá destapado esta tapa de alcantarilla? ¿Qué sucedió en los momentos de lluvia? Existe una denuncia de hace 10 años, precisamente por la mala planificación y ejecución del alcantarillado. Entonces abrieron las tapas para verificar el problema, pero de manera completamente antitécnica. Botaron canecas de agua para corroborar que funcione, entonces no es lo correcto, siendo que el caudal y la presión de las lluvias son mucho mayores y la afectación desde que se construyó el alcantarillado es evidente a través de las filtraciones. Carlos, tú me hablas de afectaciones. ¿Qué afectaciones ha tenido en esta casa que vimos hace poco momentos en imágenes? Durante todos estos años, la humedad. Sí, la humedad que no está presente únicamente sobre este muro, sino que se extiende hacia toda la casa, porque prácticamente la tierra es un filtro subterráneo. Pero hay partes de la pared que ha caído sobre la casa. No, para nada. Esto fue de imprevisto. Esto fue, me imagino que... Pero lo del domingo, pues, ¿qué sucedió? Del domingo sí, pues el día domingo fue de imprevisto, fue de golpe más o menos al mediodía. Hubo afectación, como ve, en la esquina de toda esa casa de madera, que había, por fortuna, únicamente cosas materiales. En ese momento viven ahí? Estaban de arriba. Esta es la casa de mis abuelitos y yo también tengo aquí mi... ¿Sus abuelitos se encuentran bien? Todos estamos bien, afortunadamente. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Por acá vamos a hablar con otro de los vecinos. Darwin, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, usted es el dueño de esta casa donde vemos que de a poco va comiéndose este talud y usted está preocupado porque puede afectar a su casa ahora. Sí, exactamente. Y en este momento la petición sería, pues obviamente, a las autoridades que por favor nos ayuden, porque ayer ya recibimos la visita, pero nos dieron que el estudio técnico va a llegar en 15 días. Imagínense en 15 días qué nos puede pasar tanto al señor como a mi propiedad, que se vaya todo este talud. Que sigue lloviendo. Exacto, y sigue lloviendo. Ni siquiera nos dieron, se puede decir, los primeros auxilios, que dijeron que nos iban a dar unos plásticos, que no ha llegado ninguno de esos, solo pusieron esto y nos han dejado ahí. ¿Cuántos son los integrantes de su familia? Aquí solo vivimos 2 personas nada más, y aquí ya pues son más personas, pero la afectación... ¿El pasaje tiene algún nombre? No, es sin nombre. ¿La calle principal?
la Joaquín Gutiérrez con Hermandad Ferroviaria. Perfecto, muchísimas gracias. Compañeras, amigos televidentes, ahí están viendo ustedes el problema que sucedió acá el día domingo en el sur de la capital, por lo que piden a las autoridades que ya se hicieron presentes, según cuentan los vecinos, dar soluciones integrales para que no haya una desgracia que lamentar posteriormente. Hasta aquí la información, regresamos a estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Vamos a estarle dando seguimiento a esta preocupante situación. El llamado entonces es a las autoridades municipales para que se pueda intervenir de forma urgente en esta zona antes de que ocurra alguna tragedia. Vamos a contarles ahora que en Cuenca, 3 viviendas ubicadas al norte de la urbe colapsaron debido a filtraciones de agua. Los afectados tuvieron que evacuar semanas atrás cuando notaron que sus casas cedían. Nuestro corresponsal Iván Rodríguez nos cuenta más. Es como quedaron las viviendas. La madrugada de este lunes se reportó la emergencia. Las 3 casas ubicadas en el sector de Lazareto, al norte de Cuenca, se vinieron abajo. El problema era entre la calle y la vereda, había una cuarteadura y cuando llovía por ahí ingresaba agua, había bastante humedad abajo. Hace 6 meses se presentaron los primeros problemas. En principio era la humedad en las paredes, cuarteaduras y filtración de agua. A veces pensamos que es el problema esto del agua de tapa o de no de estas filtraciones que hay esta agua aquí, porque esto siempre, toda una vida ha habido. Y, sí, a la vez algo así, vertientes o qué sé yo, desagües que hay por arriba que con la lluvia se riega o qué sé yo. En total son 5 las familias que se quedaron damnificadas. Algunas de ellas no pudieron sacar sus enseres. Quería sacar cosas de mis huevas que están adentro, pero no puedo. Por el miedo ahorita me están ayudando a sacar un poco, pero sí quisiera pedir, me dice que no nos pueden ayudar en nada, lo único que nos ofrecen es alimentos. Últimamente ha estado lloviendo toditos los días, entonces eso ha sido un agravante para que se dé este tipo de situaciones. No se registraron personas afectadas, sin embargo las familias solicitan ayuda a las autoridades, pues se quedaron literalmente en la calle. Continuamos con más y les contamos que los habitantes que viven en las faldas del volcán Cotopaxi se organizaron junto a sus dirigentes para desarrollar un ejercicio de evacuación ante una posible erupción del volcán. Buscan nuevas rutas que los lleve a una zona segura y en el menor tiempo posible. Juan Pablo Toro nos tiene el informe. Ante la actividad del volcán Cotopaxi, los habitantes de Ticatilín se han organizado directamente para desarrollar un ejercicio de simulacro entre vecinos. Todos los del barrio y la directiva estamos haciendo un simulacro para poder salvar vidas de nosotros mismos, si no las autoridades no acuerdan en nada a los barrios. Nosotros tenemos familiares en San Ramón que nos rodean el barrio Ticatilín, porque usted sabe que en esta emergencia a veces no se sabe qué rumbo coger. La ruta del mapa de riesgos les queda lejos. Al tener una población conformada por el 70% de adultos mayores, buscan nuevas rutas, zonas que les queden cerca y sean seguras. Esta zona tenemos el certificado del municipio que es una zona segura. Hemos hecho excavaciones aquí hasta unos 8 metros de profundidad y no tenemos piedras aquí. En este ejercicio de simulacro, analizaron los tiempos de reacción, recorrido y llegada a los puntos estratégicos. El tiempo de reacción en la plaza central fue de 1 minuto. De ahí las primeras personas que pasaron en el carro, la quebrada, al llegar acá hicieron 8 minutos. Y recién en la zona segura, en la parte que damos la vuelta a la quebrada y estamos ya a la mitad de la cuesta, ya para salir al bosque, hicieron 13 minutos. En la entrada a Los Pinos, que ahí yo considero que es la zona segura donde debemos estar, hicieron 15 minutos. Ya la llegada acá, el primer grupo hizo 18 minutos. El segundo grupo, 19 minutos. El tercer grupo, 20,33. Moradores de comunidades cercanas se unieron a esta iniciativa con el propósito de conocer la mejor ruta a través de estos ejercicios de evacuación. Tenemos problemas nosotros porque estamos al fondo de la quebrada y no sabemos para dónde salir nosotros. Entonces lo que nosotros queremos es que nos ayuden, que nos preparen para nosotros poder salir, para poder ver a dónde tenemos que salir, porque tenemos personas mayores, hay bastantes mayores, hay discapacitados y no sabemos qué tenemos que hacer. Estas actividades les permiten a los moradores estar preparados y saber qué hacer en caso de un desastre natural. ¡Salgan!
En Tungurahua se sacrificaron miles de aves de varias avícolas donde se detectó el virus de la gripe aviar. El Ministerio de Agricultura y Agrocalidad realizan el monitoreo constante mientras que los productores solicitan la importación de vacunas para contrarrestar el virus. Nos informa Edith Jacome. Los casos confirmados de influenza aviar en Tungurahua tiene preocupado a todo el sector avícola, más aún cuando ya se han sacrificado a 15.000 aves en el cantón Ceballos. Tenemos 3 granjas que se pudo evidenciar que estaban contaminadas con el H5N1. Donde están involucradas 15.000 aves que ya han sido muertas por la misma enfermedad y también sacrificadas por Agrocalidad con el fin de contener el brote de influenza aviar. Los brotes fueron detectados por la vigilancia y monitoreo de los técnicos de Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura, como de los mismos productores. Los temas que estamos realizando aquí es un cerco epidemiológico aproximadamente de 1,5 kilómetros para constatar y evitar que las plagas se propaguen. Hay personas que ya comienzan a deshacerse de sus aves sanas por el temor a la pérdida de su trabajo, de sus ingresos, ¿no? Ahora los avicultores piden urgente la importación de vacunas. México está trabajando con vacunas, hay otros países que trabajan con vacunas. Solo aquí en el Ecuador las autoridades no son tan ágiles como para ya introducir la vacuna y jugar con la desesperación con el sector avícola. Tras la declaratoria de emergencia 1 zoosanitaria emitida en noviembre pasado, los productores aseguran que ya solicitaron se tomen medidas preventivas. Esperamos que existan planes más concretos de parte del Estado para poder recuperar estas pérdidas y que estas granjas en algún momento puedan volver a dar trabajo y volver a producir huevos. Debido al virus, los productores solicitan el bono avícola para respaldar la inversión. Más allá de un bono se necesita una línea de crédito que sea flexible a largo plazo. Tungurahua abastece con más del 50% de la producción nacional. Y la avicultura está más en la sierra, entonces tenemos más problemas de afectación de esta influenza aviar. Además, los productores advierten el incremento del costo en la cubeta de huevos de propagarse a mayor escala el virus, pues se sacrificaría a más aves y por ende menor producción de huevos. 6 de la mañana con 45 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora les contamos que se reactivó el plan para construir torres de vivienda y oficinas en el Hotel Quito, edificio patrimonial de la ciudad. Las normas permiten construcciones diferentes en la zona del proyecto que busca construir más de 20 pisos. María Gracia Acosta nos tiene los detalles. Sin importar los reclamos ciudadanos y tampoco que el Hotel Quito, sea un bien patrimonial, persiste todavía el plan para construir varios edificios en los predios de las instalaciones que hace más de 7 años fueron vendidas por el IES a una empresa china, algo que la Fiscalía investiga. ¿Cuál es la situación? Lo explica el secretario de Territorio del municipio de Quito. Sí, hace poco tiempo se presenta un nuevo proyecto, que de hecho son 2 proyectos. Uno está dentro del predio del hotel, que es un predio que forma parte del inventario de la ciudad, y el otro está fuera del predio del hotel, en el predio esquinero de los estacionamientos. El Comité de la Floresta y veedores ciudadanos vigilan este nuevo intento por construir torres de viviendas y oficinas en esta zona, por el tema legal, pero además por el patrimonio y por la ciudad. Se impide este tipo de proyectos que irrumpen con el paisaje, con el entorno urbano, con la movilidad. Las torres que pretenden hacer no tienen ningún tipo de asidero. Y recuerdan a las autoridades que el Plan Especial de la Floresta está vigente. Hace más de 60 años fue construido este hotel ícono de la capital. Su suerte, es decir, cómo quede con el proyecto inmobiliario, dependerá de los informes que finalmente tiene que aprobar la Comisión de Patrimonio del municipio de Quito. De los proyectos presentados, el uno en los parqueaderos tendría trámite ordinario. Sin embargo, según explica el secretario de Territorio, el otro, la torre de aproximadamente 27 pisos, tendría otro manejo. Cuando se trata de predios que forman parte del inventario, la Secretaría emite un informe que es únicamente técnico y tendría que ponerse en conocimiento de la Comisión de Áreas Históricas del Consejo Metropolitano, discutirse el proyecto, discutir las implicaciones y es ahí donde se puede autorizar o no. Para el asesor en gobernanza local, Diego Ceballos, la normativa sí le da derecho al propietario del bien a edificar. La responsabilidad ahora es del municipio.
tampoco es que llega al punto de impedir la edificación, pero esta edificación se sujeta a un procedimiento específico y más complejo que cualquier otra edificación. Este es un predio patrimonial y no lo pueden hacer. El secretario de Territorio asegura que para construir en altura se debe considerar varios criterios y dicen que buscarán que estos se respeten. Bueno, primero que hay que hacer, respetar los retiros de las edificaciones. No puede ser que un edificio se vaya encima de una edificación patrimonial. Los moradores de la Floresta y los ciudadanos esperan que las autoridades controlen y tomen decisiones por la ciudad. De la mañana con 48 minutos. Hoy en nuestro segmento Conociendo al Candidato vamos a analizar el perfil de Jessica Jaramillo. Ella tiene 38 años y nació en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. En la Universidad Central obtuvo el título de abogada y es además máster en estudios políticos y en Derecho con especialización en contratación pública. Es exfuncionaria del Ministerio de Justicia y se desempeñó además como asesora del Consejo de la Judicatura. Trabajó también como directora de mercados durante la administración de Jorge Yunda. Actualmente es candidata por el movimiento Todos. Vamos a conocer entonces a continuación sus propuestas. Reactivación económica. Tenemos que eliminar la patente para profesionales, que es un gasto presuntivo que daña obviamente a este sector. Tenemos que digitalizar los servicios para los emprendedores que tengan una licencia. Vamos a darles exenciones tributarias municipales si contratan a una mujer o a un joven para reducir el desempleo en los jóvenes y sobre todo vamos a trabajar en programas de reactivación a través de Conquito, en donde vamos a ayudar con microcréditos a quienes quieren ponerse un pequeño empleo. Seguridad. Georreferenciación del delito, videovigilancia también, pero sobre todo prevención del delito y la violencia, y principalmente violencia intrafamiliar con una defensoría de víctimas, reactivando los centros de equidad y justicia para tener mejores condiciones para las mujeres que viven violencia. Y en el espacio público, iluminación de calles, plazas, espacios, entrega de alarmas comunitarias y organización del barrio. Vamos a equipar a la Policía Metropolitana, darle capacitación, fortalecerle para que haga controles disuasivos y trabaje en conjunto con la Policía Nacional. Ambiente. Es indispensable empezar con una separación de residuos en la fuente y separación de residuos en el destino final, hacer una alianza público-privada para poder traer una planta de tratamiento y transformación de residuos, con lo cual podamos vivir de ese ingreso posteriormente. Hay que crear el banco de alimentos. Quito desperdicia demasiada comida, ese banco de alimentos puede ayudar para quienes realmente necesitan. Vamos también a trabajar en el tratamiento de ríos y obviamente de aguas servidas. Ahí está el proyecto Vindomora. Territorio. La desconcentración de la ciudad es sumamente necesaria. Vamos a redefinir nuevamente la planificación urbana para que ya no seamos un hipercentro, sino que sea una ciudad policéntrica con 4 polos de desarrollo: el sur de Quito, el centro norte de Quito, el sector de Calderón, que prácticamente es otra ciudad, y también Tumbaco y Cumbayá. Cuando nosotros hablamos de cantonizar Calderón, Tumbaco y Cumbayá, realmente nos referimos a impulsar el estatuto autonómico para que haya un municipio mayor y municipios menores alrededor. Movilidad. De la ciudad de los 30 minutos, la necesidad de tener al metro de Quito como columna vertebral. Hay que hacer un rediseño de rutas y frecuencias, algunas mantenerlas, otras desconcentrarlas o ponerlas a funcionar de este a oeste, para que se acaben estos correteos entre líneas de norte a sur, que es lo que realmente nos trae problemas. Hay que establecer el pago por kilómetro recorrido con un solo pasaje en toda la ciudad, cosa que quien se sube en Guamaní pueda llegar hasta Carcelén o Calderón. Continuamos con más y con la consulta popular. No solo se busca restarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana, también que sus miembros ya no sean electos por votación popular. Eso es precisamente lo que propone la pregunta 6 que nos explica Dayana Monroy en el siguiente reportaje. Los consejeros de participación ciudadana que usted elegirá el próximo 5 de febrero serán quizá los segundos y últimos que aparezcan en una papeleta electoral. Pues de ganar el sí en la pregunta 6 será la Asamblea la que los designe.
Este planteamiento busca cambiar otra vez lo que también en consulta, en aquella ocasión promovida por Lenín Moreno, ya se reformó. Y mi criterio significa verdaderamente que aquí no tomamos en serio la Constitución. Las constituciones tienen vocación de permanencia. O Lenín Moreno se equivocó y el pueblo junto con Lenín Moreno se equivocó al contestar sí a la pregunta que en su momento hizo, o este presidente se equivocó. Se equivoca al plantear una reforma sobre la que ya el pueblo aprobó. Eso es lo que creen expertos, pero debemos seguir revisando lo que propone esta pregunta a través de sus anexos. Se planea que el presidente de la Asamblea sea quien convoque a la postulación ciudadana y a vedurías, lo que durará 20 días. Pero la selección de los candidatos no se hará directamente a través de la Asamblea, sino de una comisión técnica de selección. Ellos valorarán a los postulantes. En 60 días emitirán un informe vinculante y la Asamblea escogerá de una lista de 20 candidatos a los consejeros de participación ciudadana. El Pleno tendrá 10 días para hacerlo y lo debe hacer con una mayoría absoluta, o sea, 70 votos. Precisamente la existencia de una comisión de selección es lo que hace dudar a constitucionalistas. Es, como he dicho, poner en marcha una comisión de aquellas que se critica en este momento por tener la responsabilidad de organizar los concursos. Y la Asamblea Nacional, en la designación definitiva, únicamente tendría que consumar aquello que la comisión técnica ya prácticamente le entrega armado. La comisión estará conformada por un representante de cada función del Estado y por 2 representantes de los ciudadanos y 2 representantes de universidades. El poder de la comisión técnica es importante, pues dictarán las normas para la selección de los consejeros, resolverán la admisibilidad y las impugnaciones. Además, valorarán a los candidatos y elaborarán el informe vinculante. Si queremos ponernos estrictos como correspondería en un Estado de Derecho, sería necesario reformar la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para viabilizar el cambio constitucional y llenar los vacíos que el texto constitucional genera. Seis de la mañana con 56 minutos, tenemos más noticias para ustedes. La Fundación Cóndor Andino liberó a un oso luego de cuidarlo y prepararlo durante 2 años. Karen Aro nos cuenta que la reinserción del umbaqui se dio en el Parque Nacional Cayambe-Coca. Dale, mijo, vamos, vamos. ¡Eso! Este es el momento en el que el oso lumbaqui fue liberado en el Parque Nacional Cayambe-Coca, luego de que hace 2 años la Fundación Cóndor lo rescató y rehabilitó. La liberación de un oso andino. Este oso ha pasado por un largo proceso de 2 años de adaptación, de tratamiento, y ha sido cuidado por esta fundación. Finalmente hoy está listo para regresar a su hábitat natural y hemos podido ser testigos de este hermoso momento. Fue un trabajo arduo, explican los técnicos. En este tiempo lo cuidaron y lo prepararon para que pueda habituarse y sobrevivir a este nuevo espacio natural. Y lo hemos venido criando con apoyo de varias organizaciones. El oso fue alimentado principalmente con comida natural, achupallas, bromelias, entre varias otras comidas naturales. Pero el trabajo no termina aquí. En el cuello del oso colocaron un dispositivo para monitorearlo y asegurarse que no corra peligro. Ese collar satelital podría durar un par de años. Vamos a ver cómo va la batería y ahí se le manda una señal para que se zafe el collar y podemos venir y recuperarlo, ¿no? Un equipo médico, técnico y de expertos en el manejo de estas especies preparó al oso y para que su reinserción en el páramo sea un éxito. Estas imágenes aéreas evidencian la magnitud y la riqueza del Parque Cayambe-Coca, el que ahora es el nuevo hogar del oso lumbaqui. Sin duda, excelentes noticias. Y ahora les contamos que Madrid se ha convertido en el epicentro de las tendencias gastronómicas con los mejores chefs del mundo, entre ellos varios ecuatorianos residentes en España. Bueno, sin duda dejan en alto el nombre de nuestro país junto, por supuesto, a la delegación de Quito Turismo y empresas privadas. Carla Solano nos tiene más detalles en el siguiente reportaje. Alta cocina para los mejores paladares. Y es que son productos de Ecuador. Es el destilado de savia de agave. Es el destilado de chaguarmisqui, como se conoce. El agave crece más en las alturas, en los Andes, ¿no? Entonces, ahí tenemos una particularidad. En el Ecuador estamos en la mitad del mundo. Y en Quito estamos en la tierra de la luz. Tenemos luz y altura. Es decir,
lo que tenemos acá es luz líquida de alguna manera. Como parte de la estrategia gastronómica que impulsa Quito Turismo y la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, los mejores chefs de Ecuador están presentes en Madrid Fusión. Llevamos 20 años intentando sacar adelante esta propuesta gastronómica fuera del país y en este momento estamos jugando en casa. Entonces entendemos el público, entendemos cuáles son las necesidades y con los productos que tiene el Ecuador es mucho más fácil. La idea es acercarnos al público europeo de la manera más cercana posible y hablando desde el corazón y obviamente respetando el Ecuador. Miguel Ángel Méndez llegó a Madrid junto a sus padres con 1 año. Para él, ha sido y será un orgullo representar a Ecuador a través de su proyecto Ayahuasca. Soy hijo de migrantes, 3ª generación, y tenemos esa doble cultura tan interesante que lo único que ha hecho es nutrirnos de conocimiento y experiencias para ahora intentar sacar al Ecuador de la mejor manera posible. Marta Sisa es otra residente ecuatoriana. Migró a España hace 25 años. Nos cuenta con mucha ilusión cómo ha forjado su profesión y estar ahora en el evento más emblemático de la gastronomía internacional. Cuando llegué fue demasiado duro, muy duro, porque emprender en un país que no conocíamos era muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios hemos seguido avanzando poco a poco. Me he asociado a la Asociación de los Chefs de aquí de Azoeches, que es de Madrid, y ahí poco a poco vamos avanzando y seguir adelante porque no nos queda otra. Conferencias, degustaciones y el orgullo de ser ecuatoriano termina este lunes para mostrar mañana más de la gastronomía ecuatoriana en IFEMA. Desde España para Ecuador, Carla Solano, del Amazonas.